Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras que nos están acompañando en esta nueva misión de Trabajadores del Mundo, un programa con clase, en este ciclo que denominamos Trabajadores del Mundo en tiempos de pandemia. Eh, ¿Por qué arrancamos con esta presentación que mostraba esta carpetita que teníamos acá? Bueno, hace un tiempo atrás, en el 2014, la FSM convocó a un encuentro sindical antiimperialista que se realizó en Bolivia y nos parecía bueno recordarlo. Es ese afiche que está ahí atrás, es el que se utilizó para esa ocasión. Y se hizo ese encuentro a un año del secuestro del presidente Evo Morales ¿se acuerdan cuando andaba por Europa? Nos parecía bueno empezar de esta manera porque queremos hacer este programa en solidaridad con los compañeros y las compañeras de la COP, de la Central Obrera Boliviana, central afiliada a la FSM, y que hace unos días atrás convocó ante la nueva corrida de fecha de la selección en Bolivia luego del golpe a un paro por tiempo indeterminado. Bueno, ante esa introducción que hicimos en este programa, nos parecía bueno recordarlo porque tiene que ver con una de los principios de la FSM, que tiene que ver con el internacionalismo. En ese encuentro se emitió lo que es la tesis de Cochabamba, que hace un análisis interesante y que algunas de esas cosas lamentablemente se fueron dando en estos tiempos, y que bueno, uno de esos alertas que ahí aparecía tenía que ver con algo que culmina con el golpe de Estado en Bolivia, y que bueno, corren del gobierno a Evo Morales, a Lineras y al pueblo gobernando. Hoy tenemos un invitado de lujo, que es, como fuimos anunciando, es Atilio Borón, que ya estaba por ahí esperando que nos conectemos. Vamos a tratar de hacer una charla siguiendo este ciclo de Trabajadores del Mundo en tiempo de pandemia, que nos brinde elementos para seguir construyendo y avanzando en análisis que son necesarios y que bueno, es un momento, siempre es un momento, pero para reflexionar y para tener ideas y otras, incorporar nociones y visiones para poder tener un análisis más acabado y más concreto del mundo y la realidad en la que estamos viviendo. Saludamos a los compañeros de Sicora que se conectaron, los compañeros del Cuero. Un saludo a Sergio, que estuvo haciendo todo el trabajo esta semana de conexión con Atilio y de trabajo en las redes, a los compañeros del Cuero, como decía recién, a los compañeros de ATE y a todos aquellos y aquellas que se van a ir conectando en el transcurso de esta charla. Saludamos al compañero Santi del Sindicato de Periodistas de Paraguay, y le mando un saludo al profesor Borón, a los compañeros de la FSM Argentina, al compañero Ciani Claudio, que se unió también. Bueno, ahí saludan los compañeros de la FSM, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, ya lo encontramos a Atilio, acá estamos. Hola, Hola, Atilio, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien, Atilio, ¿cómo estás vos? Bien, ahí un poco preocupado que no los veía, che. ¿Qué les pasó? Sí, está como en dos canales distintos, pero es parte de la nueva realidad esto de las transmisiones complicadas, ¿no? Pero bueno, hay que Bueno, adaptarse. bueno, ¿O muy no? bien. Muy bien, Atilio. Atilio, bueno, te comento, recién estábamos en la introducción del programa, recordábamos que vos en el año 2012 participaste en el Sindicato del Cuero, en la sede, Sí, en claro. un encuentro hace un tiempo, un encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur, y recordábamos el otro día cuando pensábamos este programa que vos venías haciendo una línea de análisis y alertabas de una creciente conflictividad, digamos, entre Estados Unidos y China, ¿no? Planteabas que el mundo como lo conocíamos había cambiado. Yo recuerdo que ahí charlamos, decíamos, era muy loco que Xi Jinping planteaba el tema de la globalización y el mundo estaba cambiado. Después, en el 2014, participaste en otro encuentro que se hizo en Sadop, del ESNA. Sí, También nos planteabas la realidad de ese mundo que estaba sumergido en esa discusión. Hoy aparece una pandemia que tal vez cristaliza esa posición. Estamos en un lado del mundo donde la información que llega es: tengámosles miedo a China y no a Estados Unidos, y en realidad, digo, China no ha iniciado guerra y Estados Unidos sabemos lo que es. Lo que te queremos pedir es que nos cuentes un poco cómo ves vos este mundo loco en el que estamos viviendo. bueno, mira, yo diría, para empezar, que se trata de un mundo en donde evidentemente el poderío de Estados Unidos ha venido menguando muy fuertemente y
el avance de China como la gran potencia económica mundial es un fenómeno irreversible y que por lo tanto está llamado a tener profundas implicaciones en la geopolítica mundial y en la geoeconomía mundial. Estados Unidos no sabe qué hacer con China, ¿verdad? Porque ellos trataron de poner todos los obstáculos posibles, pero el dinamismo que tiene la economía china es realmente de una inercia fenomenal. Fíjate vos que en este momento, para la proyección que hay sobre la caída del Producto Bruto Americano a partir del segundo trimestre de este año, es de una caída que puede llegar a estar bordeando el 30% del Producto Bruto. O sea, esto deja atrás lo peor que jamás le haya ocurrido a la economía de Estados Unidos. Deja atrás a la Gran Depresión de los años 30. Vamos a ver, de todas maneras, si no hay una recuperación, pero un poco lo que los analistas han venido diciendo ayer y hoy es que si esta tendencia se mantiene y la caída va a estar en torno al 30%, incluso puede ser un poco más o puede estar un poquito por debajo. La economía china, por su parte, va a crecer mínimo el 2%. Alemania va a decrecer cerca del 14-15%. Italia 17, España 17, 18. Argentina dicen por ahora 9.9, yo no me la creo. Creo que Argentina va a caer mucho más, igual que en general todos los países de América Latina. O sea, estamos claramente en un fin de ciclo. El viejo orden mundial, el viejo sistema internacional ha quedado absolutamente arrasado por la pandemia por una parte, pero además por la maduración de la crisis que venía de antes. Acá no hay que equivocarse de caer en la idea, porque es una idea que de alguna manera exculpa al capitalismo, diciendo, no, la economía capitalista venía bien, solo lo que ocurrió fue que vino una pandemia y la reventó. No. La economía capitalista venía muy mal. Venía muy mal ¿desde cuándo? Y desde el 2008. Cuando se produjo aquella, lo que dieron en llamar la larga recesión, o sea, la crisis de las hipotecas, que en realidad fue la crisis de los bancos, fue una crisis de la especulación bancaria, y en donde lo que hicieron los estados, lo que hicieron los gobiernos, en ese momento fue acudir rápidamente al salvataje de los bancos y dejar a los que tenían la deuda hipotecaria que se las arreglaran como pudieran. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿esto qué produjo? Produjo una recesión muy grande, porque en la medida en que tenés una proporción muy grande de la población que le caen los ingresos de manera muy fuerte, ¿verdad? Por el tema de las hipotecas, por el tema del prácticamente el congelamiento salarial. Hay que tener en cuenta un dato. Si uno analiza los ingresos de los sectores económicos y sociales en los Estados Unidos, y toma el 50% más pobre de la sociedad americana, constituido por trabajadores poco especializados o jornaleros o trabajadores ocasionales, ese sector entre 1979 y 2015-2016 no mejoró ni siquiera en 1% su participación en el ingreso nacional. O sea, un estancamiento para la mitad de la población. Imagínense ustedes como trabajadores que están durante casi 40 años en un empleo y en términos reales no le mejoran ni siquiera el 1%. O sea, le ajustan por inflación, pero cobran siempre lo mismo. Bueno, en ese contexto la crisis estaba ahí. ¿Y cómo se manifestaba la crisis? Una deuda pública incontenible de los gobiernos, no solamente en los países subdesarrollados. Los que principalmente aportan al endeudamiento público mundial son los gobiernos de los países desarrollados, no nosotros. Entonces, gobiernos endeudados, empresas endeudadas, excepto las financieras, que son las que hacen toda la especulación financiera a nivel mundial, y familias endeudadas, hogares, el endeudamiento de hogares, que se disparó, creció de una manera extraordinaria en los últimos 20, 25 años. Entonces, los elementos de la crisis estaban ahí. Que estallara o no era cuestión de esperar el momento. Y ese momento llegó, ¿verdad? Acelerado
madurado violentamente, rápidamente, como una fruta que la pones en un invernadero, una planta para que crezca lo antes posible, ese fue el efecto de la pandemia. O sea, la pandemia no fue lo que causó la crisis, la pandemia aceleró la eclosión de la crisis y ahora estamos en una situación tremenda, tremenda, ¿verdad?, a nivel mundial. Y por eso es que hay que tener muy claro de que estamos en un punto de bifurcación de la historia y que el compromiso que tenemos nosotros como sectores políticos, sociales, sindicales, que tenemos la responsabilidad de avanzar en la creación de un nuevo mundo, es no fracasar en este inédito desafío que tenemos en cuanto podamos salir a las calles, porque, ojo, hay un problema acá que es muy real, todavía no Sí. podemos. Y yo te diría que todavía no debemos salir, porque el tema es que el contagio, fíjense lo que ha pasado con países como Brasil, como México, como Perú, como Chile, en donde no tomaron las iniciativas que se tomaron en la Argentina, que son muy complicadas y durísimas, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo único que hoy en día nos puede evitar caer en la masividad de un contagio en donde no habría hospitales, ni camas de hospitales, ni médicos que alcancen. Yo a veces me preocupa cuando escucho a algunos funcionarios del gobierno decir, bueno, estamos ganando tiempo para ir. No ganas nada, ¿sabes por qué no ganas nada? Porque por más de que adquieras nuevas camas, crees nuevas salas de hospitales y logres incorporar algunos médicos, enfermeros especializados, anestesistas, gente que pueda manejar el tema del entubamiento, los ventiladores, la oferta que hay de esos ítems es muy limitada. A ver, ¿cuántas camas más podés comprar? ¿Vas a comprar 10.000 camas, 20.000 camas más? ¿Y a dónde las pones? Y además, ¿cuántos kinesiólogos tenés a mano para ayudar a la gente que necesita la respiración? O sea, ¿cuál es la única solución que tenemos ahora? Confinamiento, tapabocas y distancia. Punto. Ahora, claro, acá viene un problema. Es muy fácil decirlo, pero la masa trabajadora, ¿verdad?, que depende del día a día, que está en situación de precarización, no puede sostener eso y por eso salen a la calle. Entonces, ¿dónde está la solución? Bueno, ahí tiene que aparecer el Estado. Y cuando digo aparecer el Estado, digo aparecer el Estado con fuerza, no con titubeos, no que no saben. Es decir, yo te digo, estoy indignado porque no puede ser que durante 4 meses en este país se esté hablando de un impuesto a la riqueza, un impuesto a los 12.000 súper ricos que tiene la Argentina y no se haya avanzado un centímetro en el terreno parlamentario para empezar la discusión de la ley. Se está jugando con fuego, se está jugando con fuego, porque la gente puede aguantar. Ya te devuelvo para no hacer de esto una charla, un monólogo, quiero que sea un diálogo. Pero déjame que te termine de explicar lo siguiente. La gente en los barrios populares, los sectores más humildes de la Argentina, ¿verdad?, pueden quedarse en sus casas si vos tenés un Estado que les hace llegar dinero, trabajen o no trabajen, no importa, le hacen llegar un dinero que no es simplemente el ingreso familiar, Salir. el IF de ahora, no, ni siquiera la asignación universal. Tiene que ser mucho más dinero para que puedan mantener un estándar de vida mínimo. Y aparte asegurarle que van a llevarle las comidas y los medicamentos y van a preocuparse que si los chicos se enferman los pueden ir a buscar y tener suficientes recursos como para atender a la gente que se enferma. Y esto supone un Estado con dinero. Y nuestro Estado, como los estados de toda América Latina, no tienen ese dinero. Y no tienen ese dinero, y acá redondeo y termino. ¿Sabes por qué? Muy simple, porque como no graban tributariamente a los más ricos, entonces los estados son estados que apenas tienen algunos recursos. Y fíjate vos que nada menos que Angela Merkel, que no era Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin, le dijo a Alberto Fernández, el problema que tiene la Argentina, y en general dicen América Latina, es que allá los ricos no pagan impuestos. Bravo, señora Merkel, dijo una gran verdad. Y después de 4 meses, estamos absolutamente igual que antes. Y esto realmente es indignante. Sí, sí, Atilio. Mira, justo ahí el compañero Trigo, que el compañero secretario general del Cuero, ponía algo que es verdad, que es una posición que tiene la FM del impuesto de las grandes riquezas. Vos me hablabas y me acordaba de Merkel, me acordaba los últimos días la nieta de Disney,
hablando en la tele diciendo que tenían que poner plata. Digo, lejos está de ser una revolucionaria, digo, ¿no? Digo, el grado de atraso que tenemos las discusiones que tenemos que dar acá. Es indigna. Yo creo que aparte de cuestiones económicas, genera condiciones sociales, digo, el monto, digo, ¿no? Porque hoy vemos con preocupación a veces, yo lo pienso a veces, situaciones de narcotráfico, de narcomenudeo, un montón de cuestiones, y digo, uno tiene que aspirar a que no sea algo tentador, algo que puede generar mucha más plata que un IFE, porque la gente tiene que comer también, digo, no genera caldo de cultivo por otras cuestiones. Ahora también me parece, y acá viene la pregunta, que ceder ante las presiones de la derecha genera cuestiones que pueden ser complicadas en un contexto, que acá viene una de las preguntas que teníamos que hacer, que vemos que hay una articulación de la peor derecha, digo, la que acá se le llama la derecha bolsonarista. El otro día hablamos con el Oscar Andrade, que de Uruguay. Brasil, después de mucho tiempo, el uruguayo tiene, Brasil después de mucho tiempo vuelve a tener la hipótesis de conflicto a la Argentina, digo. Y eso es un dato alarmante. Estados Unidos tiene cosas que están pasando, que se está hablando de secuestro, de fuerzas represivas en la calle, y vos decías recién, digo, esto para pensar esto, ¿cuáles son las formas que tenemos de enfrentar lo que viene? Que la crisis que está sumergido Estados Unidos es mucho peor que la crisis de la bolsa del 29 de Wall Street del 30, cuya salida en parte fue la Segunda Guerra Mundial, digo. Sabemos que el imperialismo de Estados Unidos tiene una política de salir de sus crisis agrediendo a otros países, otras naciones. ¿Qué nos puede decir respecto a eso, Atilio? Es un tema que tenemos que entrarle porque es alarmante. Bueno, yo digo que hay dos componentes en tu pregunta, ambos muy interesantes. Primer componente, las derechas. Mira, las derechas son todas más o menos bolsonaristas. A mí que no me vengan con el cuento de una derecha democrática, no, estos son otra cosa, ya no son la vieja derecha. La experiencia histórica en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, decime el país y yo te digo lo que pasó ahí. En todos esos países es que la derecha es igual en todas partes. Es una derecha, Bolivia. Bolivia, son derechas racistas, neocoloniales, cuya mayor aspiración es que en otros países se conviertan en el Estado número 51 de los Estados Unidos, entregados totalmente al capitalismo norteamericano y al poderío del imperialismo. Por más que algunos aparezcan como un poquito más democráticos, que escuchan, que no son unos monstruos que vienen y te agreden, pero en el fondo, digamos, cuando uno mira el comportamiento de la derecha, no lo que dicen, sino su comportamiento político concreto, es una derecha permanentemente conspiratoria. Lo vemos en la Argentina, digo, salvo que yo esté delirado totalmente, no es cierto, pero yo veo que acá hay un plan de acción coordinado en donde hay una ofensiva mediática descomunal en contra del gobierno de Alberto Fernández, que no encuentra respuesta de parte del gobierno, lo cual es medio suicida. Hay una ofensiva empresarial articulada con los grandes acreedores de la Argentina, también contra el gobierno. Hay una ofensiva a la derecha política que le impide al gobierno o lo ha intimidado de que ni se le ocurra atentar contra la propiedad privada, expropiando Vicentín, que Vicentín es una asociación ilícita, peor que Al Capone y su mafia. Le estaba diciendo a los compañeros que estaban ahí escuchando antes de que vos llegaran. Una empresa que ha estafado a los dos más grandes bancos públicos de la Argentina, que ha estafado a bancos norteamericanos, que ha estafado a los productores argentinos, casi 2.000 que les dieron su cosecha, estos tipos se fueron y no les pagaron, que ha estafado a los propios trabajadores, que ha fugado dólares, que ha desmantelado la empresa, que la ha deshuesado y que se han llevado todos sus patrimonios. Y ante eso tenemos un gobierno que todavía está dudando qué hago, es propio, no es propio, intervengo. Digo, por favor, pónganse las pilas y acaben ya con eso. Entonces, fíjate vos, y voy a esta cuestión, la importancia de esa derecha y de no caer en el engaño de que hay una derecha democrática que apuesta a la regla del juego, eso es un error garrafal. Ahora, en ese contexto, lo que vos me estás planteando, qué pasa con el imperialismo y si va a optar por una guerra como para solucionar su problema, es una hipótesis que no hay que descartar, nunca. El imperialismo, ¿verdad? Es imperialismo hasta la muerte, no cambia, no importa si el presidente que está en la Casa Blanca es rubio, morocho, es negro, es blanco, es demócrata, republicano, eso no hace ninguna diferencia. A ver,
yendo a la historia contemporánea. El presidente que dijo que Venezuela era una amenaza inusual, extraordinaria y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos fue Barack Obama, no fue Trump. ¿Verdad? Entonces, esto, para que no nos hagamos ninguna ilusión, yo me acuerdo, me pegué un enojo tremendo cuando en el año 2008, que se veía venir ya la candidatura de Obama, y cuando gana Obama las elecciones del 2008, él inaugura su mandato el 22 de enero del 2009, la gente acá decía, no, ahora sí, un presidente negro en los Estados Unidos, un afroamericano va a ser diferente. Decía, pero ustedes son unos ingenuos, bebés de pecho que no entienden nada, no entienden el mundo en que viven. Y efectivamente, escúchame, Obama ha matado más gente con los drones que Trump. Digo, esto es para que lo pensemos, ¿verdad? Y no nos hagamos ilusiones. Ahora, Trump puede estar en condiciones hoy de decir, bueno, lanzo una guerra. Bueno, mira, para lanzar una guerra tenés que tener un mínimo de consenso interno. En este momento Trump no lo tiene. Ha cometido muchos errores. Por ejemplo, se le escapó decir lo que él venía pensando, pero no lo podía decir. Postergar las elecciones. Digo, en Estados Unidos desde 1700, ¿cuánto? 90 y pico, o sea, durante más de 2 siglos y 220 años por lo menos, las elecciones vienen practicándose con regularidad presidencial cada 4 años. Y la fecha, si yo no me equivoco, está establecida desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Es el primer martes del mes de noviembre. Punto. Cada 4 años. O sea, dar eso provocó una oleada de crítica fenomenal. Además, él es un presidente muy debilitado porque lo acusan, y es la acusación real, de responsable de la tragedia. Estados Unidos tiene el 25% de los infectados a nivel mundial con apenas el 4% de la población. Porque este cretino de Trump, igual que el otro cretino, peor todavía de Bolsonaro, se ufanaba de salir a la calle sin tapabocas, sin barbijo, hablar con la gente, a los abrazos, infectó a medio mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, él para lanzar una guerra, además, ¿contra quién? A ver, contra China no se va a meter. Puede decirle de todo a los chinos, pero los chinos rápidamente responden. Al coreano del norte, ¿verdad? Le habían prometido que le iban a dejar el país hecho una ruina, no quedaba piedra sobre piedra. En cuanto el coreanito sacó ahí el armamento nuclear, le dijo, mira, acá tengo esto, tengan cuidado. Si ustedes me atacan, va a ser un ataque mortal el de ustedes, pero hay 2 ciudades de 2 países muy importantes para Estados Unidos que no queda nada. Hago desaparecer a Tokio y a Seúl. Y ahí fue cuando los militares americanos, el Pentágono, le dijeron a Trump, oiga, lo que dice el chino aquel, el coreano, ¿verdad? Pero así le dicen el chinito, despectivamente, pero no es ningún tonto, todo lo contrario, lo que dice el coreano aquel es muy cierto. Por más de que nosotros podamos lanzar un ataque fenomenal, hoy la tecnología moderna no puede evitar que haya un cierto nivel de represalia, aún de un país agredido con armamento nuclear. Y con ese nivel de represalia, imagínense, tienen a Seúl a menos de 300 kilómetros, le mandan una cohetería nuclear, en menos de 2 minutos están en Seúl y la hacen polvo, lo mismo Tokio. Entonces, ¿quién puede meterse con Venezuela? Y intentaron mandando a aquellos 50 cretinos paramilitares que los agarró el propio pueblo venezolano, los sorprendió ahí la gente, algunos los agarró la Guardia Nacional Bolivariana y otros fue la misma población que los capturó y los amarró. Claro, los pescadores aquellos. Entonces, fue una cosa que ellos no esperaban, porque ellos tienen un diagnóstico. El diagnóstico que tienen ellos es que la gente en un país como Venezuela o como Cuba no se rebela en contra de sus gobernantes porque tienen un temor pánico ante una policía política, los paramilitares. Y esto no es la realidad. La realidad es que no se rebelan porque en lo esencial, aunque puedan tener críticas al gobierno, como la tienen en cualquier país del mundo, de que no les gusta cierta política, pero saben muy bien que o una invasión americana o un retorno de la derecha, ¿verdad?,
que se nuclea en torno a la figura de Guaidó o de Julio Borges o de Corina Machado, cualquiera de ellos, es un desastre para el pueblo venezolano, es mandarlo de vuelta al siglo XIX. Entonces, pueden tener muchas críticas, podrán hacer muchas críticas al gobierno actual, pero saben muy bien que el país está acosado por el imperialismo, que los márgenes de acción que tiene el gobierno son muy limitados, que no es que son ineptos, no, es que un país que está maniatado, como Venezuela, como Cuba, fíjate que ahora a Cuba le acaban de meter la pata arriba de unos fondos que tenían en un banco que ellos tenían en Inglaterra. Bueno, entonces esa gente sabe muy bien que lo que se les viene es muy difícil y por lo tanto Trump lo va a pensar muchas veces y los militares del Pentágono muchas veces antes de intentar agredir a Venezuela. Entonces, la carta de la guerra es una carta que no le no difícilmente le rinda los beneficios o le pueda sacar el provecho que algunos piensan que podría sacársele, porque creo que no hay ningún país en el cual Estados Unidos puede decir va a ser un paseo y ganar una guerra. Una cosa es Venezuela, otra cosa es la isla de Granada, ¿verdad? O la ciudad de Panamá hace 20, 25 años. Fíjate lo que les costó, y termino acá, lo que les costó a Estados Unidos y a sus marines llegar a controlar la ciudad de Panamá a pesar de la enorme superioridad de fuego que tenían ellos. Tuvieron más de 3 semanas peleando contra la gente que estaba con las manos libres, que no tenían nada, sin nada. 3 semanas para conquistar una ciudad. Imagínate vos meterse en Venezuela. Además, por suerte, el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está muy bien pertrechada, o sea, no es un ejército que esté inerme. Entonces yo creo que va a ser difícil que se interne por ese camino. Y bueno, siguiendo esa línea que planteaba recién, pensaba, digo, también basando en la historia de Estados Unidos, lo que fueron. Yo creo que había como compartimos lo que decías recién, de que la pandemia lo que hizo es cristalizar cuestiones. Vos hablabas y yo pensaba, digo, Francia, los chalecos amarillos, lo que venía pasando en Europa, lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en Chile, la derrota, bueno, el triunfo en México, digo, más allá de lo que pase, también tiene una señal de López Obrador, el triunfo de Alberto acá, digo, era algo que venía pasando, que esas luchas populares son respuesta a eso, esa crisis estructural del sistema capitalista. Ahora, no hay, por lo que vos planteabas, cabida para una avanzada. Yo, perdón que me acordé de algo. Vos hablabas de Obama y esto de la cuestión de que por qué era negro. Yo me acuerdo de Rumsfeld, que era el jefe del Pentágono, que era un señor negro y que era un nazi. El tipo era increíble. Entonces uno pensaba y decía, no puede ser que solamente por una característica de su persona uno piense que su ideología es otra cosa, digo. Pero bueno, volviendo a lo que decías recién, digo, esto de hacer una incursión bélica, de avanzar en la guerra, no hay condiciones, digo, esto de la masa crítica que hace falta no existe. ¿Vos creés que siguiendo esto que viene pasando, sobre todo, también otra cosa que yo te escuché decir a vos, es que ante el empantanamiento que Estados Unidos viene teniendo en Medio Oriente y en esa situación, se recuesta en América Latina? Pero tampoco tiene capacidad de avanzar en incursiones porque vos planteabas con el tema de esto de la cuestión bélica. ¿Puede ser que empiece a agitar nuevamente el tema de los golpes de Estado internos, teniendo en cuenta las intentonas de golpes democráticos con esto de los parlamentos que sacaron a Dilma, que sacaron a Lugo, pero que con Bolivia se quiebra esa lógica y aparecen de vuelta las caras más sangrientas de las derechas? ¿Vos creés que está más propenso a trabajar con los departamentos de Estado y laburar desde ahí? ¿O no? Yo creo, definitivamente creo que Estados Unidos, si puede sacar a un presidente o una presidenta desafecta para con los Estados Unidos, apelando a lo que es el golpe blando, que es una colusión entre el sicariato mediático, porque acá lo que llamamos periodismo en realidad es un sicariato, son sicarios mediáticos que están pagados para mentir, para decir mentiras, para atacar, para difamar, para debilitar a un gobierno. Si se produce esa colusión entre el sicariato mediático, el sicariato del Poder Judicial,
¿verdad? Que ya vemos cómo actuó en la Argentina, cómo encubrió todos los delitos del macrismo, que eran evidentes, los negociados, digo, los Panama Papers, lo del correo, los peajes, el parque eólico, eran cosas que todo el mundo sabía que ahí había algo incorrecto o una trampa o había un fraude en el medio. Bueno, sí, esa derecha nota que apelando al poder mediático, al poder judicial, a una escenografía instalada en el Parlamento, en donde de repente con una nueva mayoría parlamentaria, no nos olvidemos que en octubre del año que viene hay elecciones parlamentarias en la Argentina, si eso no se da, ellos nunca descartan la vía del golpe militar. No es la opción número uno, pero es el plan B de todos los programas de desestabilización que tiene Estados Unidos. Y la pregunta ¿es la Argentina en este momento un país en donde se nota el movimiento de que hay una serie de actores sociales, económicos, políticos, comunicacionales que están convergiendo en una dirección y esa dirección va hacia el debilitamiento y eventual destitución del presidente Fernández? La respuesta es sí. No lo ve quien no lo quiere ver, pero basta con mirar los editoriales de estos periódicos a diario, digo Clarín y Nación, basta verlos por televisión, estamos hablando de los dos oligopolios mediáticos que controlan prácticamente el 90% de todo el flujo informativo de la Argentina. Y todos tienen exactamente un mismo lenguaje, un mismo contenido, que es ir en contra de este gobierno, demostrar que es un gobierno que se ha convertido ya en una dictadura. Estos caraduras sinvergüenzas que posan como periodistas y que son sicarios, que andan gritando, nos han cortado la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de que funcione el Parlamento. ¿Desde cuándo? Mira, salió ayer una nota de uno de los columnistas estrellas del New York Times, que es Thomas Friedman, que no era un hombre de izquierda, un liberal clásico, un tipo de centro, ¿verdad? Que no es la derecha. Acá los que se llaman de centro son derecha o recontra derecha. ¿Qué dice Friedman? Que Trump ha sido un presidente fatal para los Estados Unidos, entre otras cosas porque ha logrado convencer a una parte importante del electorado de que la cuarentena o usar barbijos o tapabocas significa un ataque a la libertad de expresión. Dice, y eso constituye una interpretación aberrante de la primera enmienda de la Constitución americana, porque que uses barbijo o que guardes una distancia mínima no significa que no puedas hablar, opinar, decir lo que quieras, cosa que en este país se hace a trocho y moche, sin ninguna clase de restricción. Entonces, vemos nosotros de que todos estos sectores que están actuando con esa mala fe lo hacen con una clara intencionalidad política destituyente. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. El plan de esta gente es sacarlo a Fernández lo antes posible y no esperar ni siquiera las elecciones parlamentarias de octubre del 2021. Seríamos unos ingenuos si no tuviéramos clara conciencia de que ese es el plan. Y vamos a ver de qué manera el gobierno reacciona. Hasta ahora no ha dado muestra de reaccionar, hasta ahora el gobierno hace caso omiso de todo eso, de alguna manera subestima la gravedad de la ofensiva mediática, creo que es un error, subestima los planes de esa derecha, subestima la fuerza de esa derecha, pero esa derecha le ha hecho retroceder nada menos que en el tema Vicentín, que para los amigos del exterior que nos están viendo, es una de las grandes exportadoras de grano de la Argentina, que hizo una estafa fenomenal, fraudulenta, como decía recién, en donde estafó a los dos principales bancos públicos de la Argentina, a los productores agropecuarios, a bancos americanos a los cuales le había pedido préstamos, y sin embargo todavía hoy el presidente, que de entrada dijo acá hay que expropiar porque es lo que manda la Constitución, viene una gritería fenomenal, ensordecedora, ataca a la propiedad privada, comunista, chavista, castrista, de todo, y ahí el gobierno se fue para atrás. Error garrafal. Y ahora esa derecha está cada vez más empoderada, cada vez más fuerte. Sí, se envalentona, digo, y esto lo que veníamos planteando antes, ¿no? Esto ceder de espacio en este contexto, porque
Hay algo que nos pasa, antes de avanzar con la otra pregunta que tiene que ver con esto que decías al comienzo, que tiene que ver con la forma de pararnos, de enfrentar, de articular, de cómo podemos estar a la altura de esta situación. Te quisiéramos, mirá, hoy recordábamos cuando empezamos el programa, hace un tiempo, la FSM hizo una actividad en Bolivia, sacó la tesis de Cochabamba que alertaba de algunas cuestiones. La Central Obrera Boliviana, días atrás, ante esta, de nuevo se postergan las elecciones, convoca un paro indeterminado. Me gustaría que nos puedas contar qué es lo que vos estás viendo en Bolivia, que nos puedas graficar un poco qué es lo que pasa, ni hablar en sintonía con lo que decía recién, que los sicarios mediáticos hacen un cerco y no se puede ver nada de lo que están pasando en Bolivia y se filtra cosas, y hoy en día con el tema de la pandemia es catastrófico y caótico lo que se está viniendo. Pero, ¿qué nos podés contar sobre Bolivia y la situación post-golpe de Estado? Bueno, Bolivia está viviendo verdaderamente una tragedia, ¿no es cierto? Una tragedia que fue producto de alguna manera de una serie de errores, me parece a mí, cometidos en los últimos 2 años del gobierno de Evo Morales, que envalentonaron a esa derecha. Y lo digo con ánimo positivo y constructivo, porque el de Evo fue el mejor gobierno de la historia de Bolivia, sin la menor duda, sin la menor duda. Y con un gobierno que en ningún momento limitó las libertades públicas, ni hizo abuso del poder, ni nada por el estilo. Pero, digamos, en los últimos tiempos cayó en un equívoco que también había caído el PT en Brasil, que fue abandonar, dejar de lado el componente fundamental que sustentaba ese gobierno, que era la capacidad de movilización y de tener el control de la calle. A ver, un gobierno popular, ¿cómo se sostiene? No vayamos a caer en las argumentaciones leguleyas diciendo se sostiene porque fue electo y por lo tanto las atribuciones del presidente de la República. Por favor, vamos a hablar en serio. Con los Se compañeros de la sostiene, calle. se sostiene si tiene 500.000 personas en la calle sosteniendo el gobierno. A ver, ¿por qué no cae Maduro? Ahí hay varios venezolanos amigos que estoy viendo están escuchando. Y Sí. Nicolás no cae, simplemente porque la hora en que parece que lo quieren voltear y que se viene a la ofensiva americana y él hace una convocatoria pública y tiene 500.000 personas en la calle. Esta es la razón. ¿Por qué cayó Dilma? Lo he dicho 100 veces, algunos de ustedes por ahí ya me escucharon. Y la pobre Dilma cayó porque como vino una ofensiva muy fuerte de parte del Congreso y ella confió en el rodaje institucional, en los balances, en los equilibrios del Congreso, en la fuerza, y no tenía gente en la calle. A la hora de que vinieron por ella no tuvo ninguna fuerza como para resistir el ataque de los bandidos que desde el Congreso la sacaron. Esa es la gran diferencia entre Maduro y Dilma. En un caso tenía calle, en otro caso no tiene calle. Evo tenía la calle, pero de alguna manera cayeron en un error, ¿verdad?, de pensar que para las elecciones esta del 2019 había que cautivar de alguna manera a estas capas medias y por lo tanto la manera de hacerlo era adoptando una línea muy moderada, que no hubiera mucha gente en la calle, que no hubiera grandes manifestaciones, que no hubiera barricadas, que no hubiera cortes de ruta, de alguna manera que se quedaran en sus casas y que simplemente canalizaran su voluntad transformadora a través del voto. Y la naturaleza aborrece el vacío, decía Aristóteles, y la política también aborrece el vacío. Si vos abandonás la calle la ocupa la derecha, y se la ocuparon, se la ocuparon. Y cuando se la ocuparon, Evo se encontró con que realmente estaba muy débil, que no tenía apoyo, que las Fuerzas Armadas de ninguna manera iban a salir en defensa de él. Se lo dijeron, ya era evidente que no iban a salir. Después cometieron el error de invitar al delincuente de Luis Almagro a que fuera a dar la bendición a las elecciones, sabiendo que Luis Almagro, ¿para quién jugaba? Luis Almagro, un empleado de la Casa Blanca, que hace lo que le dice la Casa Blanca y punto. Sin embargo, lo invitaron a que diera el aval, ¿verdad? Trataron de, bueno, congraciarse con esas capas medias en lugar de politizarlas, y el resultado fue un triunfo electoral innegable, porque fíjate que hubo varias universidades americanas y después incluso la misma OEA reconoció de que Evo había triunfado legítimamente, pero
la correlación de fuerzas estaba en su contra y no pudo resistir, no tenía gente capaz de defender al Palacio de Gobierno. Si Evo hubiera tenido en la Plaza Murillo y en el Palacio Quemado 5.000 personas, no más que eso, y hubiera podido defender en la Casa de Gobierno con gente armada fuertemente en los techos para evitar que hubiera helicópteros que desde allí la atacaran, Evo no caía. Entonces, yo creo que ahí me parece que esto revela una de las claves de la debilidad que tienen estos gobiernos cuando confían demasiado en todos estos juegos institucionales. Ahora, Yanine Áñez y el grupo que está con ella, Machado, Mesa, etcétera, son gente que yo creo personalmente no tienen condiciones para ganar elecciones en Bolivia. Y creo que si hay elecciones honestas, que es la gran duda, ya todo parece indicar que no los va a haber, pero si las hay, gana el MAS. Están pensando en proscribir al MAS, están pensando en proscribir a Luis Arce, Evo tiene una acusación de terrorista convalidada por los jueces, ¿verdad?, de ese país, lo cual Evo terrorista es una locura absoluta. Sin Es un embargo, lo delirio. hace horrible, ¿te das cuenta? Es un gobierno que tomó el poder por asalto ante un otro gobierno que se retiraba indefenso. La casa de Evo fue saqueada, incendiada, robada. Lo mismo las casas de muchos colaboradores de primera mano del presidente Evo Morales. Entonces, esto te habla del talante moral de esta derecha que es capaz de robar, matar, asesinar, violar, torturar, todas las cosas que hicieron. Ahora, la pandemia les vino bien, como le vino bien también al bribón de Sebastián Piñera en Chile, porque Piñera estaba prácticamente al borde del knockout. Sí. A principios de enero faltaba un puñetazo más y ese señor se caía. Lo salvó la pandemia. A la Yanine Áñez también le viene bien la pandemia y la irresponsabilidad de ella al dejar que la gente se siga infectando le conviene en primer lugar porque elimina a los más pobres, porque las víctimas principales del virus, coronavirus, no son los ricachones de Bolivia, sino la gente más pobre de Bolivia. Y además porque le da una excusa para eternizarse en el gobierno, ya ahora piensan correr las elecciones hasta octubre y seguramente si las cosas no mejoran van a decir, bueno, vamos a diciembre o vamos a febrero, ¿verdad? Esa es la estrategia de ellos, con el apoyo total del gobierno de Estados Unidos, que está muy interesado porque Bolivia tiene, como lo dijo una vez el Financial Times, en la riqueza del litio la posibilidad de ser la Arabia Saudita del siglo XXI. O sea, es la mayor reserva mundial de litio y el litio es un componente decisivo para todas las nuevas industrias vinculadas a las tecnologías de información y comunicación, a la robótica, a la inteligencia artificial. Entonces, para Estados Unidos tener un gobierno absolutamente servil, absolutamente cipayo, antipopular, proimperialista, como el de Yanine Áñez o el de cualquier otro, es un objetivo de primer orden que ellos no van a querer perder bajo ninguna circunstancia. Y por eso es tan importante que nosotros manifestemos nuestra solidaridad a través de la Federación Sindical Mundial y los organismos sindicales y políticos de los distintos países de América Latina, acá que veo muchos representantes, la solidaridad incondicional con el pueblo boliviano, con el MAS, ¿verdad?, como el partido que encarna aquella gran epopeya que se iniciaran las guerras del agua, las guerras del gas en Bolivia y que hagan posible el retorno de estas fuerzas populares al gobierno en Bolivia. La derecha está muy debilitada ya, pero la izquierda todavía está atontada por el golpe que han sufrido y para colmo la pandemia que les ha impedido hacer las tareas de organización que son imprescindibles para poder revertir esta situación política. Sí, ahí Atilio recién decía a los compañeros que están mirando, te comento ahí que está el compañero de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Chile, compañeros, bueno, de Argentina, compañeros de Ecuador, y bueno, de muchos gremios acá de Argentina te están mandando todos saludos y están todos, la verdad que contentos, la charla está muy buena. Por ahí atrás acabo de ver que tenés el logo del sindicato nuestro del cuero, hace un ratito lo tenías por ahí, apareció un loguito. Atilio, te comento te hago la última pregunta, que bueno, porque viste que el Instagram tiene un tiempo.
Pero nos gustaría pensar lo siguiente. Vos decías recién que es el comienzo, que estamos en una época bisagra, ¿no? Como una época que es como un hecho trascendental para la humanidad, que seguramente dentro de miles de años se va a estudiar como momento histórico, si es que hay miles de años hacia adelante. La pregunta que me hago es la siguiente. Por todo lo que viene sucediendo, el capitalismo no es capaz de garantizar ni su reproducción, no es capaz de garantizar el bienestar de los trabajadores, no es capaz de garantizar la salud. Digo, una superpotencia imperial como Estados Unidos arrancó diciendo que no tenía las camas necesarias para atender una crisis. Digo, entonces, tenés miles y miles y miles de millones y no tenés camas para tu pueblo. La pregunta es, ¿hay una crisis de civilización? ¿Hay posibilidad de que este capitalismo, o es una certeza que este capitalismo no es capaz de garantizar la continuidad de la especie sobre esta tierra? Y hay una pregunta, ¿cuáles son las tareas que vos creés que tiene que darse el movimiento obrero, el movimiento popular, Bueno, para poder enfrentar esta situación? Es medio apocalíptico lo que planteo, pero digo, puede ser también, digo, no es feroz lo que está haciendo este capitalismo, es depredatorio. es real, es real. Yo te digo lo siguiente. Primero, por si esto se corta, hay un largo ensayo que yo escribí, largo, son como 30 páginas, digamos, que es sobre el tema del protosocialismo, ¿verdad?, como salida de esta crisis. A ver, la tesis, en lo esencial tu diagnóstico es correcto. Estamos en una crisis civilizatoria en donde la propia derecha, a través de sus más lúcidos intelectuales y representantes, se plantea de que la sustentabilidad del capitalismo ya está en cuestión. Ello de sustentabilidad política, porque la concentración de la riqueza ha llegado a tal punto que hace insostenible un orden democrático y sustentabilidad ecológica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el plan de ellos? Salir de la crisis por derecha con un Estado muy fuerte, pero no un Estado popular. ¿Por qué? Porque dicen, los mercados han fracasado extraordinariamente y ya no podemos confiar más que la continuidad del capitalismo se va a basar en la magia de los mercados. No existe tal cosa. Y por lo tanto necesitamos un Estado fuerte que conduzca el desarrollo capitalista. Esto un poco lo analizo yo en ese trabajo, le vuelvo a repetir, que está en mi blog, es atilioborón.com.ar, ahí lo buscan, se llama el tema del protosocialismo como salida, un título parecido a ese, a la Vamos a crisis. subir a las páginas. Claro. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué digo protosocialismo? Porque no estamos en condiciones de ensayar ya una salida socialista, porque esto requiere ciertas precondiciones que no están presentes ahora. Y un poco yo he sido testigo, ¿no es cierto?, de los intentos del presidente Salvador Allende de construir el socialismo en Chile. Yo vivía en Chile en esos años, ¿verdad? Estaba muy, muy cerca colaborando con el gobierno y evidentemente antes de poder construir el socialismo había una serie de condiciones fundamentales que teníamos que hacer. Por empezar, reconstruir un aparato estatal, porque los aparatos estatales que tenemos ahora están puestos al servicio del capital, funcionan en la lógica del capital, ¿no es cierto? La normativa, las carreras, la orientación burocrática, la legislación. Tenemos que recuperar el control del sistema bancario, que un poco lo que hizo Allende en Chile, prácticamente nacionalizó todo el sistema bancario, como condición previa para tener los elementos para la construcción del socialismo, recuperar las riquezas nacionales, desmercantilizar todo lo que el capitalismo mercantilizó, empezando por la salud, la educación, la industria farmacéutica, la seguridad social, la jubilación, etcétera. En Chile se está dando una gran batalla ahora en contra de los fondos de pensión, aquellos allá le llaman las AFP, ¿no? Acá en la Argentina AFJP, como los perros ladrando a la luna. ¿Alguna respuesta? Me estás ahí, te habías congelado por un momento tu imagen. Sí, se Bueno, estaba cortando, pero te bueno, estábamos escuchando, hay un problema, se ve que en las conexiones, perfecto. pero estamos bien. Esto lo vas a grabar, ¿verdad? Al terminar vas a grabar esto. Queda grabado, sí, 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 lo vamos a subir y lo vamos a distribuir. Esto lo Perfecto. utilizamos también como parte del curso de formación en los Bien. sindicatos, se está trabajando. Entonces, yo cuando digo eso, y nosotros tenemos que estar preparados para el momento en que se acabe la cuarentena y el confinamiento, salir y ganar la calle. Si no ganamos la calle, estamos liquidados. Acá, en Colombia, en Chile, en Brasil, donde sea. Y para esto, lo que también digo en ese trabajo, es que tenemos una nueva arma en nuestras manos, que es esto. Esto que estamos haciendo ahora, que yo le he dado como nombre el asociativismo digital,
que significa que por primera vez en nuestra historia, sobre todo las clases populares, pueden coordinar estrategias de lucha colectiva y de acción colectiva sin necesidad de desplazamientos costosos desde lugares remotos para, suponete en un país como Brasil o la Argentina o Colombia o Chile, llegar a reunir a la dirigencia para elaborar un plan común. Hoy lo podemos hacer con estos medios, con los cuales facilitamos enormemente la elaboración de estrategias comunes de acción de masas, que luego se realizan en la calle, pero toda la fase previa de coordinación, de organización, hoy en día con el asociativismo digital, que es el nombre que yo le he dado a todo esto, la posibilidad de asociarnos, aprovechando estas redes sociales que son muy útiles cuando las utilizamos para esto, vamos a tener capacidad para inclinar la balanza a nuestro favor en la crisis que se avecina en el momento en que se acabe la pandemia y el capitalismo quede desnudo frente a nosotros con todas sus inequidades, con toda su depresión, con su caída fenomenal y tengamos que salir a la calle a luchar por la construcción de un mundo mejor. Un mundo mejor encaminado hacia el socialismo, pero que en esta primera fase sería una fase protosocialista, que es una fase preparatoria, ¿verdad?, de la construcción del socialismo, que es la única salida, no tenemos otra alternativa. Socialización de los medios de producción más importantes, socialización de los medios de comunicación, no pueden ser objeto de lucro y de propaganda los medios de comunicación que existen hoy en América Latina, que están al servicio de los peores intereses antinacionales y antipopulares. Hay que equilibrar un poco esa balanza y avanzar en una cultura popular, medios de comunicación populares, democratizar el sistema de medios, porque si el sistema de medios no está democratizado, no hay democracia política que valga, es imposible. Este es un poquito el programa que yo veo en esta bifurcación civilizatoria a la cual nos estamos enfrentando. Atilio, bueno, antes de darte el saludo, te quiero pedir algo. Podemos quedar para organizar otra charla más, porque tanto los compañeros pidiendo hagamos otra, preguntarle a Atilio si en un tiempo podemos organizar otra charlita de esta, y con lo que nos acaba de decir de esta necesidad que tenemos las y los trabajadores de apropiarnos de estas herramientas. Engels decía en algún momento que hay que utilizar la herramienta del capitalismo para construir la sociedad nueva, y si no caemos en el blanquismo de que hay que romper la tecnología. Digo, no es la pelea con las máquinas, es la pelea con el sistema. ¿Te comprometemos, Atilio, para una próxima charla? Tienen mi palabra. Con todo gusto, total, yo creo que por un buen tiempo no voy a salir a ningún lado, así que voy a estar disponible, es cuestión de planificarlo. Bueno, les mando un gran abrazo, un saludo, espero ver luego la versión en las redes, así le damos amplia difusión, porque salió un intercambio muy rico, muy vibrante entre nosotros, y bueno, te felicito, y a mucha gente que ahí nos saludó, que los conozco a muchos de ellos, les mando un gran abrazo y seguiremos trabajando juntos. Hasta la victoria siempre. Atilio, venceremos, Atilio. Un abrazo enorme. Gracias, Atilio. Adiós. Bueno, ahí estuvimos con Atilio Borón, lo comprometimos para una próxima charla. La verdad que estuvo genial, digo, ¿no? Un montón de elementos para seguir pensando, un montón de planteamientos para seguir pensando este mundo el que estamos viviendo, que nos toca transitar. Bueno, le enviamos un saludo de parte de Trabajadores del Mundo, programa con clase. La verdad que fue una entrevista, la verdad que no sé cómo se habrá visto, pero lo que se sintió desde acá que fue algo enorme, hermoso, divino, con un montón de contenido, y bueno, quiero escucharla de vuelta después para también poder volver a pensarla. Como le decía, desde Trabajadores del Mundo, un programa con clase, le enviamos un saludo a todos los compañeros, a todas las compañeras que nos estuvieron mirando. Un saludo internacionalista y clasista a todos los compañeros de todas las latitudes que estuvieron presentes, que la verdad que realmente fue un programa con una perspectiva internacionalista, y como dice nuestro programa, es Trabajadores del Mundo. Un programa con clase, ciclo Trabajadores del Mundo en tiempos de pandemia. La próxima semana, Atilio estuvo hablando de Chile, nos vamos a ir a Chile con una compañera que es una gran luchadora, y que nos va a contextualizar un poco algo que estaba hablando recién Atilio con respecto a la situación de Chile. Un abrazo enorme, vamos a subir estos programas a las redes para que se siga viendo, difundiendo, y nos vemos el próximo viernes acá por Trabajadores del Mundo, un programa con clase.